En teoría, las naciones que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN son democracias e incluso se presentan de manera no poco jactanciosa como la encarnación de ese sistema político concreto. La realidad, por desgracia, es muy diferente y así ha quedado patente de manera angustiosa en los últimos tiempos. Por supuesto, en el pasado, en el territorio de la OTAN ya se amañaron elecciones en Francia, Italia o Grecia para moldarlas a los intereses de esa organización, y también se mantuvo entre sus miembros a naciones con dictaduras como la de los coroneles en Grecia o la militar en Turquía. Con todo, ha sido la sumisión creciente de Europa a la agenda globalista la que ha ido convirtiendo los procesos electorales en meras burlas en un país tras otro. En Rumanía, un candidato patriota que ganó en primera vuelta ha visto cómo se anulaban esas elecciones y además se impedía su candidatura a la presidencia en segunda vuelta porque no era partidario de continuar la guerra con Rusia, porque era contrario a la apertura de una macrobase de la OTAN en territorio rumano y porque además se enfrentaba con los supuestos de la agenda globalista. En Eslovaquia, el también patriota y antiglobalista primer ministro Fico fue objeto de un atentado que por poco no le costó la vida. En Moldavia se ha detenido a Yevgenia Gutul para impedir que pueda presentarse a unas elecciones parlamentarias el próximo mes de julio, en las que defendería también una posición patriota y antiglobalista. Y en Francia, uno de los grandes pilares de la Unión Europea, Macron nombra presidente del Consejo Constitucional a uno de sus aliados políticos y en apenas unos días se dicta una sentencia contra Marine Le Pen, otra candidata patriota y antiglobalista, para que no pueda presentarse a unas elecciones presidenciales que esta vez podría ganar. El caso de Marine Le Pen resulta especialmente importante por tres razones. En primer lugar, por la relevancia indiscutible de Francia, una de las dos naciones de mayor importancia en el seno de la Unión Europea y ahora mismo con uno de los presidentes más decididos a ir a una guerra contra Rusia, con un problema angustioso de inmigración y con una deuda pública salvaje. Lo que sucede en Francia tiene una proyección muchísimo mayor que lo que acontece en Rumanía, Moldavia, Eslovaquia o Hungría. En segundo lugar, es enormemente relevante porque constituye una burla sangrante que en una ciénaga de corrupción como es la Unión Europea, donde los fondos mal utilizados y los sobornos están a la orden del día, se persiga a unos ayudantes porque recibiendo salarios de la Unión Europea, además desempeñaban trabajos en el partido a escala nacional. Y en tercer lugar, porque todo se reduce a una operación coronada por un presidente del Consejo Constitucional, aliado de Macron de tiempo y designado por él para impedir presuntamente que Marine Le Pen se presente a las elecciones presidenciales. Paso a paso, las naciones de la Unión Europea se están viendo sometidas a un régimen muy similar al de la República Islámica de Irán. Hay elecciones, son más o menos limpias y se eligen en ellas a presidentes y a mayorías parlamentarias. Sin embargo, los límites de esas elecciones resultan más que palpables. En Irán, nadie que no sea musulmán puede ser candidato. En Europa, nadie que no se someta a la agenda globalista puede ganar unas elecciones. En Irán, el resultado electoral puede ser uno u otro, pero siempre dentro de unos límites ideológicos concretos. En Europa, el resultado electoral puede ser este o aquel, pero nadie gobernará salvo si se mantiene dentro de los supuestos de la agenda globalista. En Irán, las elecciones están marcadas por el Islam desde el principio en cuanto a su resultado final. En Europa, el resultado electoral está marcado para que nunca pueda traducirse en un gobierno que se oponga a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN. Da lo mismo que para conseguir ese resultado haya que anular elecciones como en Rumanía, detener a candidatos como en Moldavia
intentar asesinar a primeros ministros como en Eslovaquia o montar una farsa judicial que impida acceder a unas elecciones como en Francia. Nadie puede aspirar a gobernar y a salirse de una agenda globalista que está destruyendo Europa a pasos agigantados. La única excepción, que como todas las excepciones confirma la regla, es esa pequeña Hungría a la que se lleva acosando desde hace años. Resulta muy amargo tener que consignarlo, pero las naciones de la Unión Europea van caminando como ovejas al matadero hacia un sistema que no es la democracia, sino una oligarquía con elecciones. Una oligarquía, dicho sea de paso, que en Irán es islámica y nacionalista, y que en Europa es globalista y antinacional.